La Voz del Maule. Estamos de regreso aquí en La Voz del Maule a través de las pantallas del diario El Centro, este día viernes 20 de junio. Y bueno, estamos con un gran invitado el día de hoy porque siempre es muy grato recibir a todas nuestras autoridades y hoy nos acompaña Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social. Ministro, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. Hola Patricio, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos a este programa. Contento estamos, por supuesto, de recibir a nuestras autoridades en la región. Siempre es importante que estén presentes a nivel regional y muchos temas puede hablar también, ministro, sobre todo la noticia que tuvimos hace un par de días del aumento, o sea, de esta aprobación al proyecto de ley del aumento al salario mínimo, un trabajo que se ha ido realizando desde que inició este gobierno y que ha dado bastantes frutos considerando cómo empezó esto en un proceso. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque este miércoles se logró aprobar la ley de salario mínimo que va a permitir que durante este año el salario mínimo alcance los 529.000 pesos y el 1 de enero del próximo año 539.000 pesos. Aquí hay dos cosas que nos gustaría destacar. La primera es que como gobierno cumplimos una promesa programática que era alcanzar los 500.000 pesos y lo que hemos hecho en este último año es básicamente ajustarlo a la inflación para que los trabajadores no pierdan poder de compra, recordando que adelantamos este compromiso al año 2024. Por lo tanto, esos 539.000 pesos van a equivaler a los 500.000 pesos de hoy día. Y lo segundo, que es lo más relevante, es que cumplimos un objetivo que es más normativo, que es que ninguna persona en Chile que esté afecta al salario mínimo en una familia promedio de 3 personas esté por debajo de la línea de la pobreza. Y eso se alcanza a partir de esta cifra de 539.000 pesos. Y además considerando que, por ejemplo, aquí en la región hay alrededor de un 22% de los trabajadores que están afectos a salario mínimo, sobre todo en pymes, fundamentalmente mujeres, por lo tanto es una política social muy relevante y particularmente va a permitir que en todo el país alrededor de casi 900.000 familias reciban esta mejora, recordándole también a la ciudadanía que pese a que se aprobó ahora en junio, esto es retroactivo al 1 de mayo, por lo tanto van a recibir ese diferencial en mayo y ya desde junio en adelante su nuevo salario mínimo va a estar en los 529.000 pesos. Ministro, ¿cómo valora el trabajo realizado en este proceso de reajuste del salario mínimo, considerando que cuando el gobierno toma la posta, en este caso, el salario estaba en 350.000 pesos y la gente se pregunta el por qué no se trabajó antes? Y aquí es sumamente necesario e importante que se trabaje tanto por parte del oficialismo como de la oposición en llegar a acuerdos y esto se ve casi como una carrera meteórica en estos momentos, estos últimos meses. A ver, efectivamente, si uno piensa desde el primer año de gobierno, cuando el salario mínimo estaba en 350.000 pesos, el alza que hemos vivido en estos 4 años es histórica. No ha habido otro periodo donde el salario mínimo haya aumentado de manera tan significativa. También hay que considerar que nosotros decidimos adelantar nuestro compromiso programático de los 500.000 pesos por la situación inflacionaria que estaba viviendo el país y evitar que los trabajadores perdieran poder de compra. Tercero, algo que es muy relevante, que todos estos acuerdos los logramos en diálogo con la Central Unitaria de Trabajadores. Y aquí lo que se diseñó no solamente es un reajuste del salario mínimo, también aquí se reajustan las asignaciones familiares, el subsidio único familiar, hay un gatillo en caso de que aumente el costo del queroseno sobre los 1.050 pesos, hay apoyos a las pymes en caso que el alza del salario mínimo esté por sobre inflación. Entonces es una política integral que logramos ir acordando todos los años con la Central Unitaria de Trabajadores, al tiempo que fue un proyecto que diríamos que mayoritariamente, prácticamente la mayoría de los parlamentarios respaldaron, entendiendo que esto es una política muy relevante para personas que hoy día están afectas a este salario, como te decía, que son sobre todo en pymes y fundamentalmente mujeres que mayoritariamente están afectas al salario mínimo. Así que el diálogo social fue clave con la central y también la capacidad que tuvieron los distintos parlamentarios de todo el espectro político en acordar finalmente esta alza histórica que hemos tenido en este gobierno de salario mínimo. Ministro, menciona importante, las mujeres. También es un punto de interés por parte de cada uno de los gobiernos, sobre todo con respecto a lo que es la brecha salarial que se vive entre hombres y mujeres y que también se trabaja por parte del gobierno. ¿Cómo se toma todo este proceso? ¿Cómo se está trabajando? A ver, efectivamente como gobierno hemos tenido un énfasis bien particular en impulsar políticas laborales con perspectiva de género. Esto, por ejemplo, significó que incorporáramos en la reforma de 40 horas bandas horarias de ingreso diferenciado para aquellas personas que sean madres o padres al lugar de trabajo. Ratificamos el convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso
por razones de género en los lugares de trabajo. Aprobamos la ley de conciliación trabajo y vida familiar que permite el derecho a jornadas híbridas de trabajo, teletrabajo y presencial para madres y padres que tengan requerimientos de cuidados. Así como también estamos modernizando el sistema de subsidios laborales con mucho énfasis en mujeres. En ese marco en que con este gobierno recuperamos la tasa de participación de mujeres, que recuerdas que en la pandemia había retrocedido casi una década, y hoy día esto se ha recuperado, sobre todo de la mano del empleo formal, que es algo que también es muy, muy relevante. Y por supuesto esperamos que a través de un proyecto de ley que hoy día estamos tramitando, que es el proyecto de Sala Cuna para Chile, sea una iniciativa muy relevante para reducir las brechas de género. Uno de los principales factores que explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres es el costo de la maternidad que está asociado a las mujeres, y por lo tanto cada vez que ingresa una mujer madre al lugar de trabajo se le castiga, se le penaliza con el costo de la sala cuna, que finalmente se les descuenta de cierta manera en el salario. Entonces, avanzar en Sala Cuna para Chile es un proyecto clave para reducir las brechas salariales, entendiendo que todas las políticas laborales de este gobierno han tenido una perspectiva de género, que incluso en la reforma de pensiones, si lo recuerdas, también incorporamos beneficios específicos a las mujeres, producto que tienen mayores responsabilidades de cuidados, y eso las castiga tanto para acceder a puestos de trabajo formales y para tener salarios dignos. Ministro, me mencionó bastantes temas dentro de su respuesta, como por ejemplo la ley 40 horas, el subsidio único de empleo también en el cual está trabajando, la misma reforma de pensiones, pero quiero detenerme en lo que es la formalización del empleo, que afecta bastante tanto a las mujeres como a jóvenes también, y sobre todo en regiones como el Maule, que tiene mucho trabajo agrícola y estacionario, o sea, se da mucho en verano, por ejemplo, el trabajo aquí en la región. ¿Cómo se está trabajando con respecto a este punto? Mira, primero contar que este gobierno ha sido exitoso en materia de formalidad del empleo. Nosotros cuando asumimos el gobierno teníamos una tasa del orden del 28% de informalidad laboral, y hoy día estamos en torno al 25%. Es el mínimo histórico desde que tenemos registro, y eso es una buena noticia porque el empleo formal es un contrato, son derechos laborales, es seguridad social, es seguro contra accidentes en el trabajo, por lo tanto es bueno tener a nuestros trabajadores formales. En segundo lugar, también señalar que aquí, particularmente en el Maule, el año pasado teníamos una tasa de informalidad del orden de los 34 puntos, que es más alta que la nacional, en buena medida por el trabajo agrícola, pero igual se redujo a 32%, que también va en línea con lo que ha pasado en el resto del país. Dicho eso, comentar dos cuestiones. La primera, que en el caso aquí del Maule, cuando fueron, si lo recuerdan, las inundaciones, desarrollamos una serie de subsidios laborales para que las pequeñas empresas pudieran retener a sus trabajadores. Y eso fue efectivo y permitió proteger una enorme cantidad de puestos de trabajo que sin ese subsidio se hubieran destruido. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ingresar, de hecho en las próximas semanas, un proyecto que modifica los subsidios laborales que existen en el país, particularmente poniendo foco en cuatro grupos. Mujeres, personas de más de 55 años, que es un grupo relativamente nuevo que está teniendo dificultades en el mercado laboral, personas con alguna discapacidad, como también jóvenes. Un subsidio que en total van a ser beneficios por alrededor de 175.000 pesos, que van a dividir para la empresa una parte, para el trabajador por otra, y por un tiempo determinado de un máximo de 2 años van a poder recibir este incentivo para que la empresa cree un puesto de trabajo y contrate a una persona con estas características. Esto con el objetivo de fomentar la formalidad y ayudar a estos grupos que tienen más dificultades para que se contraten. Y, por ejemplo, esto va a ser un incentivo, por ejemplo, en la agricultura, aunque sea por un tiempo acotado, de que esas empresas, primero, tengan un incentivo para contratar formalmente, y segundo, promuevan la contratación de estos grupos, ya que si es que lo hacen van a recibir una cantidad bien considerable de recursos, y con ello también ayudar a las pymes, sobre todo, que son las que muchas veces tienen más dificultades, y que recuperemos también las tasas de participación y de formalidad laboral en los próximos años. Esta es una política muy concreta que esperamos que tenga buenos resultados, junto a otra que hemos hecho durante estos años, que es fortalecer la fiscalización, sobre todo en las temporadas de verano en el mundo agrícola, con operativos de la Dirección del Trabajo, pero que siempre por la extensión de los predios, por las zonas en las que se ubican, no es siempre fácil llegar a tiempo para lograr buenas fiscalizaciones. Pero de todas maneras, este es un punto positivo del gobierno, ya que hoy día nos encontramos con una tasa de formalidad laboral importante, bastante más baja que el resto de América Latina,
esperamos seguir trabajando en ello porque sabemos que, como te decía, que un trabajo formal es un salario, es una jornada, es derechos laborales, es derecho a indemnización. Entonces, tú estás muy protegido cuando tienes un trabajo formal. Cuando no tienes un trabajo formal, estás en la indefensión. De ahí que también sea importante aquello. Un trabajo formal da seguridad al trabajador. Y en ese sentido, ministro, quizá voy a retroceder mucho en el tiempo, pero hoy en día estamos viendo lo que es, o lo que significó en su momento la pandemia. Mencionaba las inundaciones acá en Talca el 2023, pero siente que, bueno, ya con lo que queda de gobierno, lo que ya se ha trabajado en el gobierno, ¿se ha ido estabilizando laboralmente Chile? Primero, recuperamos el mercado laboral que existía previo a la pandemia. Y si uno pone el foco en trabajo formal, estamos mejor que antes de la pandemia. ¿Dónde han habido dificultades de recuperación del mercado laboral? En el trabajo informal. Pero no queremos que ese sea un tipo de trabajo que se recupere. Y particularmente en dos grupos, jóvenes y personas mayores. ¿Por qué razón? En Chile, además de la pandemia, ocurrieron dos políticas públicas que cambiaron el mercado laboral. La gratuidad universitaria, que ha hecho que jóvenes que antes entraban directamente a trabajar entren a la universidad con gratuidad y pospongan su decisión de entrar a trabajar. Y eso ha significado que hoy día hay más jóvenes estudiando que trabajando, y eso es una buena noticia porque se están preparando con mayores competencias para el mercado laboral del futuro. Y las personas de más de 65 años, ya que con la entrada en vigencia de la PGU, también adelantaron su decisión de jubilarse, lo cual también uno debiera pensar que es una buena noticia que una persona de más de 65 años esté jubilada. Por lo tanto, la pandemia cambió las características más estructurales del mercado laboral y hoy día el foco que estamos poniendo es a recuperación de más puestos de trabajo formales, entendiendo que ya la situación prepandémica se ha recuperado, salvo en estos grupos particulares por las razones que te señalaba, y donde el esfuerzo del gobierno ha estado en la formalización del trabajo, y también estamos obviamente ocupados y preocupados por las tasas de desocupación que no son bajas, están sobre los 8 puntos, pero entendemos que a través de esta reforma a los subsidios laborales vamos a tener una herramienta bien importante para ayudar a ir revirtiendo esas estadísticas. Ministro, y ya en este proceso de, digámoslo de cierta manera, de salida, ya le toca asumir ya hace poquito el ministerio, y en un momento bien complicado ya, considerando que es la salida del gobierno, ¿cuáles son los desafíos que tienen para poder entregar a las autoridades que van a dirigir Chile por los próximos 4 años? Bueno, si bien este es el último año, un último año de gobierno todavía es mucho tiempo para seguir avanzando en trabajo decente, en reformas laborales. En ese marco tenemos el principal objetivo y la principal responsabilidad que el presidente nos encomendó es la implementación de la reforma de pensiones. Hay que recordar que en septiembre se eleva el monto de la PGU a 250.000 pesos para los mayores de 82 años. En enero entra en vigencia el bono compensatorio por años cotizados y el bono de compensación, el bono tabla, para compensar a las mujeres porque viven más años que los hombres. Y en ese sentido, entre septiembre y enero va a haber un aumento muy considerable de las pensiones, entre un 14 y un 35%. Estamos hablando de personas que van a recibir entre 100.000, 120.000 pesos más en su pensión, lo cual es un cambio bien importante y es probablemente la reforma de pensiones más significativa que se ha hecho en las últimas décadas. Más de 2,8 millones de personas y 800.000 mujeres en particular se van a ver beneficiadas con esta reforma. En segundo lugar, avanzar en el derecho a sala cuna y extenderlo a aquellas empresas donde hoy día todavía el derecho no es obligatorio, sobre todo aquellas empresas que tienen menos de 20 mujeres contratadas, pero también desanclar el costo de la sala cuna de las mujeres, porque ¿qué pasa hoy en día? Si tú estás en una empresa donde hay 19 mujeres, a la mujer 20 no la contratan, porque si la contratan tendrían que pagar el costo de la sala cuna. O bien, a esa mujer que tiene un niño, cuando tiene una sala cuna, la castigan salarialmente. Para evitar esa injusticia, que finalmente castigar a una persona por ser madre y no poder insertarse en el trabajo, lo que vamos a hacer es una reforma donde, además de eliminar estas 20 mujeres como requisito para poder acceder al derecho a sala cuna, es que tanto hombres como mujeres tengan o no tengan hijos, se cotice por ellos para crear un fondo de sala cuna. Y con ello fomentar también la corresponsabilidad y que tanto las mujeres como los hombres puedan acceder a este derecho a sala cuna. Ese es nuestro segundo objetivo y es un proyecto que ya se está tramitando. El tercero, el que ya hemos comentado, subsidios laborales, este subsidio unificado laboral que va a ayudar justamente a que el país tenga
herramientas más flexibles que, por ejemplo, permitan que cuando ocurre una situación como la que vivimos acá en las inundaciones, no tengamos que crear unos subsidios alternativos a los que ya tiene el Estado. Actualmente es tan rígido el sistema de subsidios que teniendo un subsidio para el bono trabajo mujer y un subsidio para el empleo joven, cuando ocurren estas contingencias, tenemos que desplegar otras herramientas. La idea es tener un mecanismo flexible que se ajuste muchas veces, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, una guerra arancelaria en Estados Unidos con el mundo y por lo tanto esto impacta en el trabajo cuando hay un cambio tecnológico y el Estado tenga herramientas más flexibles para enfrentar esas coyunturas. Entonces, Sala Cuna para Chile, subsidios laborales para fomentar los puestos de trabajo formales, la implementación de la reforma de pensiones, que es muy importante después de todo este enorme acuerdo que se construyó, que la reforma entregue los pagos a tiempo, que los subsidios efectivamente ocurran, que las alzas de las pensiones se den en el momento adecuado, que van a ser los proyectos que vamos a estar trabajando en esta última etapa, pero también monitoreando la implementación de leyes tan emblemáticas como fue 40 horas, que todavía está en etapa de implementación. Hay que recordar que la reducción de la jornada laboral es gradual, o leyes como la ley Karin, que también están en fase de implementación y requieren de un acompañamiento para que queden a pie firme antes que terminemos el gobierno del presidente Boric. Bueno, y en esta etapa es cuando uno va aprendiendo para ir perfeccionando cada una de estas leyes. Una consulta igual, ministro, me quedó la duda, con la unificación de los subsidios de empleo, ¿se busca que un subsidio único sea, por así decirlo, adaptable a distintos sucesos, a distintas aristas? Primero es que sea una ventanilla única. No es que si tú eres joven vas a una postulación, si eres mujer vas a otra postulación, si tienes alguna situación de discapacidad. Eso es muy engorroso, las personas no saben por qué ministerio entrar, a dónde postular. La idea es que tú, si tienes una necesidad laboral, accedes a una ventanilla única y dependiendo de tus características socioeconómicas y si eres de alguno de estos grupos, tú postulas. La empresa lo mismo, dice, mira, voy a crear estos puestos de trabajo, voy a contratar a personas con tales características y postulo. Por lo tanto, que sea un sistema mucho más simplificado de postulación por una ventanilla al sistema de subsidios laborales. Lo segundo que es importante en esto es que los montos del subsidio, cuánto se le entrega al trabajador, cuánto se le entrega al empleador, o bien cómo se declara de alguna contingencia laboral que puede ocurrir por un evento climático, como ocurrió en el Biobío, que cerró la industria de Huachipato generando una situación laboral compleja, cuando ocurrió hace poco el tornado en la región de los lagos, y así distintas contingencias que van ocurriendo que el sistema pueda reaccionar de manera rápida y por lo tanto responder a estas contingencias sin esperar una modificación a la ley que puede demorar 6 meses, 1 año y que finalmente cuando ya tienes la ayuda no llegas a tiempo. Entonces la idea es que el Estado tenga herramientas que le permitan flexiblemente responder a estas coyunturas, entendiendo que sabemos que los grupos que ya te he señalado son los que permanentemente requieren de más apoyo y con un énfasis especial en las pymes, porque una empresa va a postular a un máximo de 200 personas, por lo tanto una empresa de gran tamaño también podría postular, pero con este corte las empresas de menor tamaño vayan a tener más chances también de poder acceder a estos subsidios. Sumamente importante, ministro. Bueno, antes de despedirnos quiero consultarle un tema que tiene que ver con la región del Maule y es que está viviendo un proceso de formación, de negociación colectiva reglada del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Católica del Maule. Este sindicato es el segundo más grande de la región, entonces bueno, tiene una importancia dentro de esto. Desde su puesto como autoridad, ¿qué recomendaciones le daría al sindicato y al empleador para que este proceso se trabaje de la mejor manera posible? Primero, el derecho a la negociación colectiva es un derecho que está garantizado, que está en nuestra legislación. En Chile existen cientos de procesos de negociaciones colectivas regladas durante el tiempo y por lo tanto esto es parte de los procesos normales de negociación que enfrentan los empleadores y trabajadores. Segundo, y que es lo que nosotros hemos promovido para construir reformas, para avanzar en proyectos de ley, para procesar conflictos, es apostar al diálogo. Y por lo tanto agotar las instancias de mediación, hay mecanismos que se pueden activar para que la inspección del trabajo acompañe el proceso de negociación, hay plazos que están establecidos, pero también evidentemente muchas veces cuando una empresa ofrece una posición inicial que a lo mejor es muy restrictiva, o a veces el sindicato también no promueve necesariamente las situaciones de diálogo. Entonces lo importante aquí es que hay una institucionalidad, esa institucionalidad tiene que funcionar,
el llamado siempre es agotar las instancias de mediación, idealmente que se alcance un buen acuerdo, pero que se respete el debido proceso. Así que el llamado es a ocupar las herramientas que la ley le entrega tanto al sindicato, en este caso, como a los empleadores. Siempre nuestra postura inicial es a que las partes se sienten a dialogar e intenten llegar a un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Y en caso contrario, la legislación establece distintos mecanismos, distintos procedimientos, pero que son normales en cualquier negociación colectiva. Pero siempre, como te decía, el llamado al diálogo y a buscar acuerdos que sean razonables. Finalmente eso es lo que permite muchas veces destrabar situaciones y que finalmente ambas partes sientan que se vieron fortalecidas una vez que finalice este proceso de negociación colectiva. Ministro, su cámara, un mensaje que le queda dar a todos los maulinos y maulinas que nos están viendo en este momento. Bueno, transmitirles que para nuestro gobierno las preocupaciones por el empleo y por el trabajo decente siguen siendo de máxima prioridad, así que vamos a seguir trabajando para seguir creando puestos de trabajo formales y también tener leyes y proyectos que impacten de manera positiva en la vida de las personas, sobre todo en las regiones. Así que en ese sentido, así como lo hicimos en su momento para las inundaciones, vamos a seguir acompañando todos los programas laborales que estén a nuestra disposición para mejorar la calidad de vida de todas las personas acá de la región. Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y el espacio que nos da La Voz del Maule para poder contar también los distintos avances que hemos tenido en materia laboral en este gobierno. Nosotros junto al ministro ya nos vamos despidiendo de esta jornada, pero por supuesto agradecemos su sintonía y nos vemos el próximo día lunes. A disfrutar este fin de semana. El centro de la noticia, La Voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.